Gloria a Dios. Bienvenidos todos a este tiempo maravilloso y precioso que Dios nos regala, un tiempo de reflexión, de bendición. Damos gloria y honra a Dios por permitirnos en su infinita misericordia poder estar aquí con ustedes una vez más, presentes y a través de este medio, a través de este tiempo glorioso que Dios nos regala para la gloria y la honra del que vive por los siglos de los siglos, recordándole nuestro lema de reflexión, de bendición: en esto pensar, en todo lo bueno, todo lo puro, todo lo amable, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensar. Vamos a darle gracias a Dios por la oportunidad que Él nos da de podernos presentar en este momento, así como dice el Señor en su palabra, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Padre, gracias te damos en el nombre glorioso y poderoso de Cristo Jesús, por este momento maravilloso, por este momento precioso y glorioso que tú nos regalas, Dios del cielo, de poder venir a glorificarte, de poder venir a exaltarte, de poder venir a honrarte, Señor, a decirte gracias, Dios de la gloria, por todo lo que tú nos has dado, Señor, por lo que nos da, Dios de la gloria, aún por los momentos que no entendemos y comprendemos y que son difíciles para nosotros, que son de dificultad, pero que tú has estado allí para ayudarnos en el momento en que hemos clamado, porque tu palabra dice: clama a los justos y Jehová los oye. Gracias te damos, Dios del cielo. Delante de ti colocamos este tiempo de reflexión, de bendición. Prepara cada corazón para que tu palabra haya cabida. Quebranta toda oposición, que lo que tú no hayas permitido ni estés permitiendo sea desbaratado, sea frustrado todo plan de las tinieblas, en el nombre glorioso y poderoso de Cristo Jesús. Fuego de Dios desciende, poderes de Dios manifiéstate. Ahí está la gloria de Dios. Disfrutemos este momento, alabémoslo, démosle la gloria y la honra a Él, porque recuerde que la Biblia dice: donde hay dos o tres reunidos en su nombre, ahí está Él, y Él está aquí, Él está presente, Él está aquí, Él está presente. Pídele qué quieres que Dios haga en tu vida, pídele qué quieres que Dios haga en tu corazón, que Dios te transforme, que Dios te liberte, que Dios bendiga, que Dios renueva, que Dios sea obrando de una manera gloriosa y poderosa, en el nombre de Cristo Jesús, Señor, Dios y Padre nuestro. Gracias te damos, amén y amén. Bueno, la mínima es la atención es la que hemos de prestar, la mínima atención, pero vamos a tratar de estar atentos al 100% para recibir lo que Dios nos quiere hablar en esta hora. Y yo quiero invitarle a que me acompañe allí al libro de Romanos, el capítulo 12, el versículo 2, para la gloria y la honra del que vive por los siglos desde los siglos. Yo quiero invitarle y vamos a leer lo que la palabra de Dios nos dice allí en Romanos, el capítulo 12, el versículo 2. Y el tema que vamos a tratar en esta hora es el confort y la comodidad. Hoy día encontramos varias maneras de estar conformes, de estar muy cómodos. Y vamos a mirar a la luz de la palabra por qué nosotros debemos de tener cuidado con el confort y la comodidad. Yo quiero invitarle para que me acompañe a leer la palabra de Dios en el nombre de Cristo Jesús y bajo la guía y dirección del Espíritu Santo. Y mire lo que dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobáis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Viajar en un medio de transporte donde haya confort y comodidad es muy ameno, y más cuando el viaje es largo. El viaje que nos espera a usted y yo, o el viaje que hemos emprendido, más bien usted y yo, es un viaje algo largo, corto para algunos, pero donde no podemos darnos ese lujo de espiritualmente caer en el confort y en la comodidad. Porque cuando caemos en el confort y en la comodidad y nada nos incomoda,
la persona se puede amañar a un estilo de vida, a una manera de comportarse, y puede caer en una rutina y en la religiosidad, y es allí donde lamentablemente se va a ver la persona afectada, desafortunadamente, porque al caer en el confort y la comodidad, le parece que todo es normal, que todo está bien, y es donde debemos de tener bastante cuidado. No podemos darnos el lujo de estancarnos, por así decirlo, de estancarnos espiritualmente. No es un lujo, es más bien un riesgo, más bien. No podemos correr ese riesgo de estancarnos espiritualmente, porque recuerde que si nosotros nos estancamos, pues no vamos a avanzar. Y nosotros tenemos que ir hacia la meta, hacia el premio del supremo llamamiento en Cristo Jesús. Es lo que nos recomienda el apóstol Pablo. Dice, olvidando ciertamente lo que quedó atrás, prosigo hacia la meta del premio del supremo llamamiento. Y eso es muy importante, que nosotros logremos entender y comprender que el estancamiento es un impedimento para llegar. Inclusive el estancamiento está engañando y puede engañar a muchos a creer que todo está bien y que como va no hay ningún problema. Por eso cuando la persona cae en esa condición de estancamiento y a alguien usa a Dios para exhortarle, para amonestarle o para animarle, entonces se incomoda, se molesta, porque esa persona quiere estar en el confort y la comodidad, y como se acomodó en el confort y la comodidad, cayó en el estancamiento, y no podemos correr ese riesgo tan peligroso del estancamiento espiritual. Cuando lamentablemente ocurre eso en una persona o en una gran parte de la iglesia, de un estancamiento espiritual, no hay ningún avance. Es más peligroso de que la persona retroceda, de que acontezca un retroceso, a que acontezca un avance, porque se estanca. Y vuelvo y le digo, si Dios usa a alguien para molestarle o aún para animarle o para confrontarle, se va a enojar y le va a decir, así estoy bien, haga usted lo que quiere hacer, lo que debe de hacer, pero yo estoy haciendo lo que considero que debo de hacer y así estoy bien, no se preocupe por mí, siga usted adelante. Y a veces nos toca hacer eso, seguir adelante, porque hay personas que lamentablemente no quieren entender, no quieren comprender que no podemos darnos ese riesgo tan alto de estar en el confort y la comodidad, porque luego va a pasar a un estancamiento espiritual. Y el problema es que cuando la persona cae al estancamiento espiritual, vuelvo y le recuerdo, todo es normal. Para esa persona considera que todo está bien, que no hay ningún problema, que el problema son los demás y que él está bien. Y eso lo vamos a mirar a la luz de la palabra. Porque muchas veces cuando se cae en esa condición se limita el tiempo de la oración. Entonces la persona desafortunadamente ora un tiempo muy mínimo. Y por más que se le anime y se le motive, sea la iglesia, sea el servidor, el hermano, dice, no, así estoy bien, Dios responde mis oraciones, pero no quiere avanzar. Y le coloca un límite a la oración o al ayuno, o aún al congregarse. Se justifica que lo importante solamente es la calidad y no la cantidad. Por eso nosotros debemos de entender y comprender, para la gloria y la honra de Dios, que necesitamos avanzar, que no podemos estancarnos, que debemos de seguir adelante para la gloria y la honra de Dios. Porque miren, cuando la persona se acostumbra o se acomoda en el confort y la comodidad, que es el tema, y nos lleva a Romanos capítulo 12, versículo 2, que nos hace la recomendación Dios, que no nos conformemos, así lo dice la palabra del Señor. Mire, no nos conformemos a este tiempo. El tiempo que estamos viviendo actualmente es un tiempo delicado, es un tiempo peligroso.
Nosotros aquí estamos hasta cierto punto bien, pero si nos descuidamos, caemos en un estancamiento y es peligroso. Hay lugares donde la iglesia está siendo perseguida. Hay lugares donde hermanos han perdido, entre comillas, la vida. ¿Por qué le digo entre comillas? Porque cuando una persona muere por el evangelio o muere en el evangelio, ha ganado la carrera que está por delante. Eso lo dice la palabra del Señor. Y el apóstol Pablo dice: he corrido la carrera. Y es importante que nosotros logremos entenderlo para la gloria y la honra de Dios. Cuando una persona está haciendo parte de una competencia atlética, deportiva, si la persona se detiene, si baja el ritmo, si se estanca o retrocede, no va a llegar a la meta. Y si llega, lamentablemente, no va a ser en el mejor puesto. Por eso es importante que nosotros logremos entender lo que la palabra dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Nuestro entendimiento debe ser renovado. Debemos de entender que el tiempo que estamos viviendo ahorita es un tiempo casi que apocalíptico. Hermanos, hay muchos cumplimientos de la Biblia que están aconteciendo. Hay muchos lugares donde la iglesia está siendo perseguida. Hay muchos lugares a través del gobierno. Algunos gobiernos están atrayendo a los ministros, a las congregaciones, atrayéndolos hacia ellos para echárselos entre comillas el bolsillo. Pero ¿sabe para qué? Es para hacerles doblegar y para manipularlos. Por eso es importante que tengamos mucho cuidado en el nombre de Cristo Jesús. Porque si nosotros no renovamos nuestra mente en el Señor, nuestra formada, nos vamos a conformar a lo que está pasando. Inclusive, miren la violencia que está aconteciendo. ¿Cuántos desaparecidos entre niños, adolescentes, jóvenes y adultos? Secuestrados, tal vez por la trata de blancas, tal vez por los grupos subversivos, o qué sé yo, cuál es el motivo en sí, la razón de verdad, porque hay muchos. Pero hay que clamarle al Dios del cielo, que en su infinita misericordia sea manifestándose. ¿Cuánta gente necesita un milagro en las clínicas, en los hospitales? Están esperando una intervención divina y es importante que nosotros clamemos por ellos. ¿Cuántos hogares, cuántas familias están pasando momentos duros, difíciles? No solamente en la economía, aún ministerios, aún pastores, congregaciones, familiares nuestros. Y es importante clamar al Dios del cielo. Es importante que nosotros dobleguemos nuestro corazón delante del Señor y nos humillemos y no nos conformemos. Porque a veces hay gente que usa la misma palabra para conformarse y dice: ah, no, la Biblia dice: en el mundo tendréis aflicciones. Sí, pero la otra palabra dice: confiad, yo he vencido. Y es importante que nosotros le demostremos a Dios que confiamos en Él, mínimo orando por esa razón o circunstancia. Entonces, por eso Romanos 12:2 nos dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Él dice que Él no quiere que nadie se pierda. Nadie, hermano. Nadie, ningún miembro de nuestra familia, ningún familiar, ningún pariente, ningún vecino, ningún amigo, ni ninguno de aquellos que se consideran nuestros enemigos. Clamemos por ellos, oremos, compartámosle la palabra, el mensaje, aprovechemos cada momento para llevar las buenas nuevas de salvación. Despertémonos nosotros espiritualmente y busquemos al Dios del cielo un poco más a través de la oración, a través del ayuno, a través de la vigilia, a través de la santidad. Derramemos nuestro corazón delante de Él, volvamos a la senda antigua si tenemos que hacerlo, en lo que tengamos que corregirnos, que Dios nos ayude a corregirnos para la gloria y la honra de Dios, porque necesitamos agradar al Señor. No podemos vivir como vive este mundo, no podemos vivir como vive la religión, no podemos vivir de esa manera. Debemos de vivir agradando al Señor para la gloria y la honra de Dios. Por eso es importante que nosotros tengamos bastante cuidado y no dejemos que se estanque el proceso espiritual en nuestra vida. No, hermano. Algunos, usted va a través de las redes sociales
encuentra cantidad de información de bendición para nuestras vidas, pero también encuentra cantidad de información distorsionada que quiere distorsionar el Evangelio de Cristo, la doctrina, nuestra fe. Y no podemos ignorar, como dice el Señor en su palabra, las maquinaciones de Satanás, porque la Biblia dice que engañarán, aún si fuere posible, a los escogidos. Y es triste ver cómo desafortunadamente hombres de Dios han sido desviados de la sana doctrina, han sido desviados del propósito de Dios, y hoy en día la doctrina es liviana, permisiva, y hay alcahuetería aún en los mismos altares. Lamentablemente hay un desorden, hay un estancamiento espiritual. No estamos dejando que el fuego del Espíritu Santo sea purificando y sea manifestándose con poder y con gloria. Y mire lo importante que nosotros debemos de entender: hay que tener calidad, pero también cantidad. Tiempo de oración, tiempo de búsqueda en la presencia de Dios, y que ojalá ese tiempo sea de calidad para la gloria y la honra de Dios. Y porque no podemos conformarnos. Hay personas que no hacen ni lo uno ni lo otro, pero nosotros debemos de tener en cuenta lo que la palabra del Señor nos dice: por sus frutos los conoceréis. Pero no son unos frutos de apariencia, porque recuerde que el árbol malo no puede dar buenos frutos, ni el árbol bueno puede dar malos frutos. Dice la Biblia que de la abundancia del corazón habla la boca. Y es donde nosotros debemos de tener bastante cuidado. Y es donde nosotros debemos de entender y comprender el propósito de Dios. Renovemos nuestra mente, renovemos la visión en el Señor. No sin fuera de la palabra, por supuesto, porque esta es la mayor guía para la gloria y la honra de Dios. Y por eso es importante que siempre dependamos de esta fuente maravillosa que es la palabra del Señor. Y quiero invitarle para que me acompañe a Mateo capítulo 23, versículo 13. Miren lo que la palabra de Dios nos dice: mas hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, porque ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Aquí el cuidado tan tremendo que hay que tener, hermano, de no ser piedra de tropiezo. Recuerde lo que la Biblia nos enseña. Dice que es mejor que esa persona se ate al cuello una piedra de molino que pesa más de 1 tonelada y se arroje al mar. O sea, está perdida esa persona. Nosotros debemos de ser personas que con la ayuda de Dios y la guianza del Espíritu Santo, a la luz de la palabra, buscamos a Dios, pero también llevamos a otras personas a la búsqueda de Dios, a la santidad, a la corrección, a depender de Dios. Hermano, porque hay gente que dice: no, es que esa gente es fanática, esa gente no le gusta sino estar orando, estar ayunando. ¿Para qué tanto ayuno? Si yo conozco gente que ayuna y ayuna, escuche lo que algunos dicen, que ayunan y oran y oran y ayunan y siguen siendo los mismos. Mentiroso el diablo, el Señor le reprenda, porque Dios dice en su palabra que el que comenzó la buena obra en nosotros la perfeccionará hasta el día de su venida. Por eso es importante que nosotros le demos la credibilidad a Dios. Mire cuánta gente quiere entorpecer el proceso de Dios. Cuánta gente, hermano, se ha levantado de una manera impresionante en contra del Evangelio. Y como decía hace un momento, tenemos a través de las redes sociales información de bendición y de edificación, pero también hay una información transversada. Y es donde hay que tener cuidado, porque hay unas personas que son expertas en engañar, en difamar del Evangelio, de los hombres de Dios, de hacer montaje. Mira el cuidado que hay que tener hoy en día con la palabra de Dios. Nos dice que la ciencia avanzaría, y ha avanzado de una manera impresionante, que hoy tenemos una que se llama la IA, inteligencia artificial.
y donde hacen unos montajes impresionantes, y le han hecho montajes a algunos hombres de Dios, montajes para avergonzar el Evangelio, para atacar esos ministerios, para destruir hogares, hermanos. Nosotros debemos de renovar nuestra mente y no ignorar las maquinaciones de Satanás, y tener siempre presente y comprender para la gloria y la honra de Dios que usted y yo no podemos ser obstáculos, que usted y yo no podemos ser tropiezos. Recuerde que la Biblia nos enseña: en cuanto dependa de vosotros, estar en paz con todos. Nosotros debemos, para la gloria y la honra de Dios, estar en paz con todos en el nombre de Cristo Jesús. No podemos darnos lujos, entre comillas, de resentimientos, de amarguras, de indiferencias. No, hermano. Recuerde que el juicio empieza por casa. Y nosotros como servidores, nosotros como hijos de Dios, como líderes, ministros, predicadores, pastores, el cargo independientemente que desempeñamos por la misericordia de Dios, un cargo que Dios nos da es un privilegio. No es para atropellar, no es para envanecernos, no es para ensoñarnos de la grey, no, Señor. Es para cuidar de la grey. Y no podemos ser obstáculos. Hermano, si hay un servidor que tiene candela, chispa de parte de Dios para servirle al Señor, no le opongamos a la obra de Dios. Dejemos que Dios le use. Y si usted considera que no le puede ayudar, déjelo que emprenda su vuelo en el nombre de Cristo Jesús, que la obra es de Dios. Y es Dios el que da los dones, es Dios el que da el llamamiento, es Dios el que da los talentos, es Dios el que quiere usarlos para ganar almas para el reino de los cielos. Y miren lo que la palabra del Señor dice: ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos. Oiga, hay gente que tiene ese atrevimiento. Miren lo que sigue diciendo: delante de los hombres, pues ni entran vosotros ni dejáis entrar a los que están entrando. Son piedra de tropiezo, son obstáculos, bien sea a nivel ministerial, bien sea a nivel doctrinal, bien sea a nivel personal, hermano, por el mal testimonio. ¿Cuánta gente hay que está cerrando el reino de los cielos a otras personas, a otras familias, a otros compañeros de trabajo por su mal y pésimo testimonio? Hermano, lamentablemente esto es cierto y hay que decirlo. No podemos tapar el sol con un dedo. Hay gente que tiene un mal testimonio. Mire, hay gente que inclusive puede escuchar música cristiana a alto volumen y pueden ser hasta servidores, pero el testimonio es pésimo. Aunque si un vecino viene a pedirle su favor, se lo niega, porque supuestamente se contamina. Inclusive hay algunos que son hasta agoreros, cristianos agoreros, que si el vecino viene y les pide sal, dice: ay no, porque me va a ir mal, el Señor reprenda al diablo. Entonces, ¿en quién hemos confiado? ¿En quién ha creído esa persona? Es importante que nosotros disfrutemos de la presencia y del amor de Dios. Recuerde lo que el Señor dice: misericordia quiero y no sacrificio. Es tiempo de que podamos nosotros hacernos a un lado. Es tiempo que nosotros dejemos que corra la presencia de Dios, que corra la gloria de Dios y alcance también a otros. Que otros puedan ir a alcanzar a otros, pero que seamos esos miembros del cuerpo que se ayudan mutuamente. La palabra de Dios nos enseña que el Señor puso a cada uno en particular como Él quiso. Recuerden que usted y yo no somos indispensables en el reino de los cielos. No, Señor. Somos útiles en las manos de Dios. El único indispensable es Dios, su palabra y el Espíritu Santo. Son indispensables ellos. Pero usted y yo no somos indispensables. Porque si nosotros callamos, la Biblia dice que las piedras hablarán. Dios usa el que se dispone. Dios se glorifica. El error de la iglesia es que nos hemos creído que somos indispensables. No, hermano. No, el único indispensable es Dios, su palabra y el Espíritu Santo. Nosotros no somos dueños de ninguna obra. Nosotros no somos dueños de las almas. Nosotros no tenemos nada. Digo Job: desnudo salí el vientre, mi madre es desnudo. He de partir. Es importante que logremos entender que Dios nos llamó para hacer una bendición, que Dios nos llamó para ser canales de bendición, para alcanzar a otros para la gloria y la honra de Dios. O sea, que examinemos si de pronto nosotros estamos siendo obstáculos para otros en cualquier área
meditemos, reflexionemos en este tiempo de bendición y pidámosle perdón a Dios, y si tenemos que hacernos a un lado para que la obra de Dios continúe, amén, para que la obra de Dios crezca, amén, para que Dios añada las almas, amén, para que la gloria de Dios descienda y sea sanando y libertando, hermano, debemos de entender y comprender eso para la gloria y la honra de Dios. Hay veces que se actúa igualmente con hipocresía y fariseísmo. Hay veces que ni se hace ni deja que otros hagan. Porque muchas veces hay gente que se engaña. No, es que nadie lo hace como yo lo hago. Posiblemente sea muy cierto. Y posiblemente usted y yo hagamos las cosas muy bien para la gloria y la honra de Dios. Pero démosle la oportunidad a otros que las puedan hacer igual que nosotros o aún muchísimo mejor para la gloria y la honra de Dios. Porque eso depende de la obra de Dios. No podemos estancarla. No podemos ser obstáculos, no podemos impedir que otros entren, no podemos impedir que la gloria de Dios se mueva. Mire, ¿qué pasó cuando Daniel, quiero que me acompañen, Daniel capítulo 6, versículo 1, y vamos a leerlo, lo que la palabra de Dios nos dice, cómo la palabra de Dios nos enseña para la gloria y la honra del que vive, en que nosotros debemos realmente confiar. Y cómo nosotros debemos de ser entendidos. Por eso nos habla Romanos 12, que hemos de renovar nuestra mente, nuestro entendimiento. Hermano, cuando usted y yo miramos a la luz de la palabra, por eso le decía hace un momento la recomendación, que no podemos conformarnos en la oración, no podemos, hermano. Mire lo que dice aquí Daniel en el pozo de los leones, y es importante que nosotros comprendamos. Pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernaran en todo el reino, y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, ¿cierto? A quienes estos sátrapas diesen cuenta para que el rey no fuese perjudicado. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas. Quiero que lo tenga presente. Y gobernadores, porque había en él un espíritu superior. Por eso no podemos darle lugar al confort, a la comodidad, ni al estancamiento, hermano. No podemos, porque podíamos caer en el engaño de ser tropiezo, ni de entrar, ni dejar de entrar a otros. No. Y este espíritu que tenía Daniel superior, y que hay en muchos hermanos, pero no es para atropellar a nadie, no es para vanagloriarnos, no es para robarle la gloria a Dios, menos, porque es un problema inmenso y grande, en que muchos lamentablemente han caído. Entonces, por eso es importante que nosotros logremos entender para la gloria y la honra de Dios. Y miren lo que sigue diciendo la palabra del Señor, versículo, ¿cuál? Amén. Entonces los gobernadores y los sátrapas, buscando ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque era fiel y ningún vicio ni falta fue hallada en él. Cuando nosotros conservamos la presencia de Dios, cuando procuramos estar activos, no confort, ni en comodidad, ni aceptamos el estancamiento para no ser tropiezo, tropezadero para otros, entonces, hermanos, vamos a esforzarnos, vamos a disponer nuestro corazón y Dios se va a glorificar. Mire, el esfuerzo trae envidia para algunos, porque cuando usted y yo nos esforzamos para la gloria y la honra de Dios, por hacer las cosas lo mejor posible, eso va a despertar envidia en otros. Pero a usted y a mí no nos debe detener eso. Debemos de seguir adelante, porque somos y debemos ser instrumentos en las manos de Dios. Mire lo que sigue diciendo la palabra del Señor. Versículo 5. Pero antes de continuar, me llama bastante la atención, porque era fiel y ningún vicio ni falta fue hallada en él. ¿Cómo queremos nosotros que a veces la gloria de Dios se mueva? Si hoy en día, desafortunadamente, en algunos hay infidelidad, por el confort, por la comodidad, y por el estancamiento en algunos hay vicios. Escúchenme,
Es triste y lamentable, pero hoy en día se está a un clic de meterse a páginas que no son de bendición, sino que son de maldición, que son un problema para la salud mental, espiritual de la persona, para la salud del mismo hogar, de la misma familia, del mismo crecimiento espiritual. Y es importante que entendamos la palabra del Señor. Y dice, y ni falta fue hallada en él. Entonces dijeron aquellos hombres, no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Oigan, mire, cuando usted y yo nos esforzamos por tener un buen testimonio, por agradar al Señor, por no al conformismo, no al confort, no al estancamiento, no ser piedra de tropiezo, ¿sabe que va a usar el enemigo a algunas personas? Y no se le haga raro que en la misma congregación acontezca esto, en la misma familia, en la misma empresa, en el mismo colegio, universidad o barrio donde vivamos. Va a usar que se metan con la vida espiritual suya y mía. Van a tratar, como le dije hace un rato, de desanimar. ¿Para qué ora tanto? ¿Para qué ayuna? ¿Para qué predica tanto la palabra? ¿Para qué se congrega tanto? ¿Usted para qué? ¿Para qué? ¿Y para qué? No, el cuidado que hay que tener. Versículo 6. Entonces estos gobernadores y sátrapas, oiga, se unieron, se juntaron delante del rey y dijeron así: Rey Darío, para siempre vive. La lambonería de muchos, ¿no? Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirme, que cualquiera en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Miren las trampas que el enemigo, que la gente quiere armarnos a usted y a mí. Miren las trampas que nos quieren armar. Escuchen. Y ellos creen que eso nos va a traer problemas a nosotros. Pero cuando nosotros nos hemos conservado para el Señor, cuando nosotros nos hemos guardado para Dios, ¿sabe qué es lo único que va a traer eso? Bendición. Bendición. Porque cuando usted y yo perseveramos en el Señor, cuando usted y yo podemos discernir el ataque del enemigo y le seguimos a la oración y lo reforzamos con ayuno, con vigilia, como el Espíritu Santo guíe, como usted y yo propongamos para la gloria y la honra de Dios, eso va a ser una bomba. Lea otra vez el 8, perdón. Oh rey, confirma el edicto y confírmalo para que no pueda ser revocado, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Mire, estos se unieron, hicieron un complot contra este hombre de Dios. ¿Cuántos están haciendo complot en el reino de la tiniebla para detener la obra de Dios, para detener un ministerio, para detener una familia, para detener la economía? Pero el Dios de la gloria es más poderoso que el mismo diablo. El Dios de la gloria le destruye esos planes al maligno. Por eso es importante que nosotros reaccionemos y renovemos nuestra mente para no caer en el confort, para no caer en la comodidad, en el estancamiento, para no ser piedra de tropiezo, sino que renovemos nuestra mente y no ignoremos las maquinaciones de Satanás. Se unieron y sacaron un edicto, una ley que era irrevocable, que no tenía vuelta de hoja, que nadie podría abrogarla, sino que tenía que darse el cumplimiento, y era que fuera a parar al foso de los leones hambrientos, hermano. O sea, la muerte. El versículo 9. Firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, oh aleluya, léalo por favor. Entró en su casa y, abiertas las ventanas de su cámara que quedaban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Esto no lo hizo él por el edicto que firmaron. No, Señor, no esperemos que el confort y la comodidad nos lleve a la presión. Muchas veces no puede ser el diablo, algunas veces puede ser Dios que permita situaciones en nuestra vida para que haya un despertar. ¿Por qué esperar hasta última hora para buscar a Dios en oración
para leer la palabra, para consagrarnos, para andar en santidad. No esperemos a momentos difíciles. Es algo que usted y yo hemos de hacer continuamente. Aquí la palabra nos está enseñando y dice la palabra del Señor en la segunda parte: entró en su casa y abierta la ventana, no se avergonzó. Y abierta la ventana de su cámara que quedaban hacia Jerusalén, se arrodillaba 13 veces al día y oraba. No dormía, no roncaba. Era a orar de verdad, hermano. A orar. ¿Cuánta gente que en la misma congregación se arrodilla a orar y resulta dormida? Miren la condición espiritual. Aún servidores, hermano. Aún servidores que perdieron la buena costumbre de las madrugadas levantarse a orar, que perdieron la buena costumbre de leer la palabra de Dios, y se atreven hasta subirse a un altar a prestar un servicio sin haber tenido relación con el Dios del cielo. Bien sea en la alabanza, bien sea el que dirige, cuanto más el que predica, hermano. Es importante. Y se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Siempre tenemos que ser agradecidos, usted y yo. Siempre, cualquiera que sea la circunstancia. Mire, aquí Daniel no vino a quejarse. Aquí Daniel no vino a decirle: Señor, mira lo que se ha pasado, el diablo se me ha levantado. Porque muchas veces perdemos más el tiempo nombrando a ese diablo asqueroso que está derrotado y vencido, que dándole la gloria y la honra a Dios, hermano. Aquí Daniel no vino a quejarse ni lamentarse, ni hacerse la víctima. No. Ay, Señor, desde que soy evangélico todo me sale mal. No, hombre, clámele al Dios del cielo, reprenda al diablo en el nombre de Jesucristo y eche para adelante y no se deje estancar. Y vamos en el nombre de Cristo Jesús. Pero ¿cuántas personas han caído en esa condición, en ese estancamiento? Han caído en un confort, en un estancamiento. Y ya de ellos no queda mayor cosa espiritualmente ni ministerialmente, hermano. Y se conforman con que vengan los mismos, o que venga uno que otro, o pase que un otro milagro. No, hermano. Nosotros estamos, escúcheme, hemos sido llamados para ver la gloria de Dios, para disfrutar la presencia de Dios, para compartir las maravillas de Dios, para hablar de las grandezas del Dios del cielo, a la luz de su palabra. Por eso es importante que nosotros podamos entenderlo para la gloria y la honra de Dios y comprender en el nombre de Cristo Jesús que van a haber oposiciones. Sí, eso no nos puede a nosotros asustar. Nosotros debemos de ser conscientes de esa situación. Nosotros debemos de entender. Pero cuando no se renueva la mente, como nos habla Romanos, entonces la gente se escandaliza y dice: no, mejor yo entrego el cargo, mejor yo no sirvo más, porque desde que yo empecé a servir, el diablo se me ha levantado. Oiga, es que hay que a veces que hasta en los mismos altares salen unas frases todas raras, hermano. No se bautiza, hermano. Yo quisiera bautizarme, pero no voy a bautizar porque se me levanta el diablo. ¿Quién le dijo? Al contrario, mire, la Biblia dice que cuando Jesús se bautizó, los cielos fueron abiertos y descendió el Espíritu Santo en forma corporal como de paloma. Cuando usted y yo lo obedecemos, porque a Dios le agrada la obediencia más que los sacrificios. El bautismo es un paso de fe y de obediencia para la gloria y la honra de Dios. Saquemos ese mito de medio del evangelio, del ministerio, que muchos tienen, y a veces otros lo patrocinan diciéndole: sí, espere un momentico, espere que la cosa... No, hermano, la lucha hay que enfrentarla en el nombre de Cristo Jesús. Y hay veces que hay que tomar decisiones, y es allí donde le mostramos a Dios realmente cuánto le amamos, sinceramente. Porque de palabras eso es fácil decirle: Señor, te amo, pero de hechos y en verdad es donde se conoce. Entonces mire lo que sigue diciendo la palabra, para que podamos ir concluyendo. Hay opositores en medio de la obra. Entendamos, por favor. Hay opositores en medio de los hogares. Ojo con esto, que la Biblia dice que los enemigos serán los de su misma casa. Los enemigos del hombre serán los de la misma casa. Los enemigos del ministerio muchas veces están camuflados, como le tuvo ¿quién? Judas. Andaba con el Señor Jesús para arriba y para abajo, y era el tesorero. Igual que él salió metiéndole el puñal, traicionándolo y vendiéndolo. Hermano, dice la Biblia: maldito el varón
que confía en el hombre. Miren lo que dice Nehemías capítulo 4, versículo 1 al 3, para que usted y yo podamos entender y ser enriquecidos a la luz de las Sagradas Escrituras. Porque cuando usted y yo logramos, para la gloria y la honra de Dios, comprender lo que la palabra de Dios nos enseña, vamos a estar preparados, vamos a estar atentos y no vamos a darle lugar al enemigo, ni vamos a permitir que tome ventaja, ni que nos tome por sorpresa. Y si por algún momento nos descuidáramos y nos sorprendiera, vamos a acudir al Rey de Gloria, vamos a clamar al Dios de la Gloria, porque Él dijo que Él no nos dejaría, que Él no nos abandonaría. Mira el título que tiene: precaución contra los enemigos. Por eso no podemos ignorar que hay gente que se presenta como amigo y tuvo que un varón de Dios decirle a alguien que llegó, le dijo: ¿eres de los nuestros o no? Y hay que discernir, hay que probar los espíritus, si son de Dios o no son de Dios. Muchas veces en el ministerio, escúchenme, llega gente supuestamente a servir, pero vienen, son de parte del mismo diablo, hermano. A veces son hasta brujos, escúchenme, satanistas, que se meten y van influenciando, y tienen un carisma para ganarse a la gente, y van influenciando aún hasta ministros mismos para decir: no, pastor, más bien el culto de la oración, ¿por qué no lo cambia y ponemos allí otra actividad? Porque hoy en día lo que la gente quiere son actividades, entretenimiento, para llegar a un confort y morir engañados y perdidos, muchos lamentablemente. Y por eso hay que discernir y entender, hermano. Eso no es nomás que: ay, pastor, yo quiero servir, bienvenido, y ponerlo a servir al otro día. O cuánta gente descarriada lamentablemente se ha apartado del Señor. Gloria a Dios porque vuelve, pero ni siquiera los dejan que se alcancen a arrepentir cuando ya le están subiendo al altar y vienen contaminados, hermano. Pero todo tiene un proceso. Dios nos perdona de una, amén, pero todo tiene un proceso para la gloria. Miren lo que dice la palabra del Señor: cuando yo, Sanbalat, que nosotros edificamos el muro, ¿qué hizo? Se enojó. Ay, empiece usted, mi amado pastor, predicador o líder, a ensanchar la obra de Dios, a hacer arreglos para la gloria y la honra de Dios, sean físicos, materiales o personales o espirituales o doctrinales, y verá que va a levantarse la gente. Ay, no, pastor, pero ¿cómo así? Que un día de ayuno, ¿cómo así? Que 3 días, que 5, que 7, que 10. No, pastor, con medio día está bien. Con una oración de 5 o 10 minutos, ¿para qué más? Con un culto 2 entre semana está bien, no más. Oiga, tremendo, hermano. Y muchas veces, oiga, sí, consideremos. No, hermano, escuche lo que sigue diciendo. Cuando yo, Sanbalat, que nosotros edificamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera e hizo escarnio de los judíos. E hizo escarnio de la iglesia de Cristo. Oiga, tremendo, hermano. 2. Y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria, dijo: ¿qué hacen estos de débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? Acabarán en un día, resucitarán de los montes del polvo las piedras que fueron quemadas. Mira, tremendo. Mira cómo le empiezan a cuestionar, a hacer que la gente cavile, hacer que la gente divague del proceso, del proyecto que han empezado para Dios. No, hermano, usted que se va a ir a evangelizar a las prostitutas, esas mujeres ya están perdidas. Usted que se va a ir a alcanzar a los habitantes de la calle o a los drogadictos, deje esa gente por allá. No, eso es perder el tiempo, eso es arriesgar la vida, eso es hasta perder el dinero que se invierte dándoles comida. Mire cómo se levanta la gente, escúchame, y aún dentro de los ministerios muchas veces, hermano. Es gente que ni entra ni deja que otros entren, como nos hablaba la palabra del Señor allí en Mateo. Por eso hay que tener cuidado. ¿Quién es el que está al lado suyo y mío para apoyar la obra de Dios? Que está dispuesto, que dice: Señor, aquí estamos. Dice el versículo 3: y estaba junto a él Tobías Amonita, el cual digo: lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiera una zorra, lo derribará. Y ahí se lo dejo para que usted termine de leerlo en su tiempo o en su devocional por el Señor.
cómo nos quieren menospreciar. ¿Para qué predica usted por las redes? Si eso casi no le dan un me gusta, si eso casi no lo comparten, si las visualizaciones son pocas. Hermano, usted y yo tenemos un propósito, una responsabilidad delante de Dios. La Biblia nos dice, predica la palabra a tiempo y fuera de tiempo, con una sola alma que nos ganemos, a uno solo que le lleguemos. La gloria y la honra es para Dios. Dice la Biblia que fiesta hay en el reino de los cielos por un pecador que se arrepiente. No permitamos que el confort y la comodidad nos lleve al estancamiento y a ser tropezadero para otros. Renovemos nuestra mente, despertemos en el Señor. No perdamos que se apague ese espíritu de oración, que se apague o que se desvíen los propósitos del ayuno, de la vigilia, de la santidad, del congregarnos, de hacer la obra del Señor. Todo en su tiempo, sin prisa, sin emociones, sino bajo la guianza y dirección del Espíritu Santo. ¿Qué tal si oramos para que Dios en su misericordia nos ayude, nos guíe y nos proteja? Padre, gracias te damos en el nombre glorioso y poderoso de Cristo Jesús. Te bendecimos y te exaltamos y te damos toda la gloria y toda la honra por esta palabra, por este mensaje. Señor, que la presencia gloriosa de tu Espíritu Santo sea obrando, que tú seas trayendo un despertar, un fluir, Señor, que se rompa todo estancamiento, todo conformismo, se quebrante todo obstáculo de tropezadero, Señor, y que tú seas trayendo renovación, que nosotros dispongamos el corazón para ser mejores cada día, para esforzarnos y hacer tu obra a cabalidad para la gloria y la honra de tu bendito nombre. Gracias te damos, Señor, por cada ministro, por cada siervo tuyo, por cada servidor, por cada hermano, Señor, que hace tu obra, que está haciendo tu obra y que tiene propósitos en su corazón. Que tú seas direccionando, que tú seas trayendo respuesta, que tú seas respaldando, Señor amado, de acuerdo a lo que tú has prometido, estar con nosotros todos los días hasta el fin. Te bendecimos y te damos muchas gracias en el nombre glorioso y poderoso de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Mis amados, si el Dios Todopoderoso en su infinita misericordia nos presta la vida, nos volveremos a ver en nuestro próximo tiempo de reflexión, de bendición. Que la paz de Cristo sea con todos vosotros. Bendiciones para todos. Dios les bendiga.